Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio. Sí, de regreso. Uy, que me sentí fuerte. Ahí sí. Estamos de vuelta aquí en el informativo de M Radio y para conversar con el senador, sin mayor presentación, ustedes ya lo conocen, José Durana, para hablar de distintos temas de Arica, también algunos nacionales y, por cierto, poner sobre la mesa algunas cosas que se anuncian y se cambian sobre la marcha y vamos a ver si es posible corregirlas o emplazar a quien corresponda. Bienvenido, senador, ¿cómo le va? Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes y muy contento de estar en la radio en este minuto en Arica y en vivo. Sí, en vivo estamos a través del, 106.3 por cierto, a través del streaming en M Radio CL 106 y también por las redes sociales del senador. Acá nos comparten también que estamos totalmente en vivo y como lo podrán ver, le agradecemos al senador que, que se recupere, por cierto, está un poquito resfriado y está con mascarilla, pero justamente un llamado también a todos quienes estén con algún tipo de afección. Pueden seguir el ejemplo acá del senador, de cuidarnos entre todos. Así es, pues antes cuando uno estornudaba le decían salud. Sí. Hoy día te miran feo. Sí, es cierto. Bueno, donde lo recibieron con los brazos abiertos, podemos partir por eso, en una actividad que estuvo este fin de semana, que fue el aniversario de Villa Frontera, 56 aniversario de ese sector que históricamente ha sido el sector de campings, de algunos terrenos de descanso más bien, y que hoy día tiene distintos condominios de casa, en fin, se ha convertido progresivamente también en un lugar residencial. ¿Cómo estuvo ese encuentro y qué temas le están afectando ahí a los vecinos por estos días? Bueno, primero relevar de que ellos con mucho entusiasmo han organizado un plan de aniversario. Sí. De hecho, hoy día a las 11:30 de la mañana había una exposición fotográfica de lo que hoy se llama Villa Frontera, pero quienes hemos nacido en esta tierra sabíamos que se llamaba Gallinazo. ¡Claro! Y Gallinazo fue un terreno donde en algún minuto se pensó explorar la agricultura y también, tal como su nombre lo decía, el cuidado de aves y de todo lo que significaba ese importante sector. Bueno, después de muchos años, ellos hoy día son urbanos. Es una villa urbana, ahí se ha denominado, tal como su nombre lo dice, Villa Frontera, y no ha sido fácil, porque han dado una gran lucha de pasar de agua potable rural a lo que significa estar conectado a la red urbana de la ciudad. Eso ya lo consiguieron hace muchos años. Qué bueno. Pero también ellos tienen y están trabajando porque el sistema de alcantarillado. No solo hay que tener la red de agua potable, sino que además la red de alcantarillado. Y lo otro es que lamentablemente las contribuciones son altísimas en el sector de Villa Frontera. Muchas veces hemos generado un plan de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, todos sabemos cómo ha subido el avalúo fiscal. Estamos hablando de una zona que en un principio era rural y hoy día es urbana. ¿Y cuál es la diferencia? Es que tu rural, la mínima subdivisión predial es de media hectárea. Es decir, 5.000 metros cuadrados. Claro. Y hoy día tú perfectamente en esa media hectárea, tú puedes lotear y puedes ir dividiendo estos espacios. Y eso se va generando también en un problema para los vecinos porque les falta urbanización, les falta vereda, porque la norma dice de que todos los procesos de urbanización, de pavimentación de calle, de construcción de vereda y de subdivisión es del privado. Entonces eso generalmente va provocando una situación que si bien es desmejorada, pero con mucha fe, con mucho entusiasmo, los vecinos están muy organizados y hoy día a las autoridades les quieren decir de que si bien ellos tienen problemas, pero también tienen una organización, claro, con candidata reina, con distintos tipos de actividades que entre esta semana de agosto y la próxima de septiembre, ellos finalmente tienen un calendario de actividades y van a terminar justo cuando
comiencen nuestras fiestas patrias aquí en nuestro país y en nuestra región. Sí, bien empoderado, así que un saludo para todos ellos, felicitaciones por este 56 aniversario y que lo vivan de esa manera, feliz pero al mismo tiempo con desafío, así que un abrazo para todos ellos. Senador, estamos en semana distrital y hay algunos temas que nos convocan, diría dos principalmente. A fin de mes va a haber una Comisión de Seguridad Pública del Senado que va a sesionar en nuestra ciudad a propósito de estos conflictos fronterizos que han sucedido recientemente en Colchane, a propósito del militar que fue agredido justamente por personas que pasaban nuestra frontera. ¿Cuáles van a ser los principales focos que quieren plantear en esta instancia de la Cámara Alta en nuestra región? Bueno, primero escuchar a la ciudadanía. Queremos escuchar la voz de los agricultores, que tenemos dificultades con el contrabando. ¿Cuál es el efecto que provoca el contrabando de que lamentablemente ingresó a nuestra región la mosca a la fruta? Cierto. Y cuál es la consecuencia de que tenemos zonas en las cuales en Cuya y también en el sector de, Cuya por acá, en donde lamentablemente hoy día se ha desplegado el SAG. Pero muchas veces, para potenciar la agricultura del país, para cuidar la agricultura del país, finalmente a costa de nuestra propia agricultura, porque si nosotros no somos capaces de parar el contrabando, finalmente vamos a seguir con mucha mosca de la fruta en nuestra región. Por otro lado, también queremos escuchar al mundo del comercio. Veíamos un reportaje en nuestros medios de comunicación y en nuestras redes sociales, ¿Sí? Lo que están sufriendo los restaurantes del sector centro. Es decir, la gente hoy día tiene miedo. A las 20 horas ya no hay nadie en 21 de mayo. Entonces, eso también queremos ir evaluando finalmente cuáles son las acciones de coordinación que realiza el delegado presidencial con nuestras fuerzas de seguridad y lo que es la renovación de infraestructura crítica. Esta renovación de este estado excepcional que permite la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, lamentablemente dejó un mar de dudas con la situación del soldado en Colchane. Los puestos que están en la frontera se llaman POF, puestos de observación fronteriza, con presencia militar. Y obviamente que, de acuerdo al comunicado que ha hecho el mismo ejército, la verdad es que no se habrían cumplido los protocolos. Y uno de esos protocolos era llamar al mando para saber cómo se reacciona frente a un ataque de estas características. Claro. Todos sabemos que fueron atacados por la espalda, que el arma no estaba cargada. Es decir, yo no sé si cuando una persona tiene un ataque de sorpresa que estuvo a punto a lo mejor de causar un daño irreversible en el soldado, y si es que finalmente no están con arma cargada, bueno, suceden este tipo de situaciones en donde incluso le sustrajeron el arma, que gracias a Dios lo encontraron, pero ellos lograron atravesar nuestra frontera sin ninguna consecuencia. Claro, veíamos en redes sociales que algunos se preguntaban, claro, el arma sin munición y sin siquiera tener la posibilidad de, no sé, disparar al aire por último para disuadir esa situación tan compleja, es bastante... Usted comprenderá que si el militar que está en el puesto de observación y es atacado de estas características, obviamente tiene que tener la autorización para hacer uso de su arma de servicio. Mira, yo sé que aún estamos pendientes y esa es un poco la responsabilidad que uno le exige al gobierno desde la perspectiva de poner suma urgencia al reglamento del uso de la fuerza. Porque hoy día Carabineros actúa con la ley Naín Retamal. Esta ley permite cierto grado de protección. ¿Por qué? Porque el día de mañana nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas, por protegernos y hacer uso de su arma de servicio, no pueden quedar solos. No pueden quedar abandonados, no pueden quedar al arbitrio del Poder Judicial o de un juez de garantía o de una investigación en que finalmente le coarte su vida, su futuro y también a su familia. Sí. Entonces, obviamente, ellos muchas veces no van a hacer uso de su arma porque prefieren recibir el ataque a enfrentar muchas veces de manera solitaria
los efectos de esta acción desde el punto de vista de la justicia. Sí, bueno, a propósito de este caso en Colchane, que claro, evidentemente es una alerta porque podría volver a suceder, usted junto a la senadora Luz Ebensperger, también los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro, dieron 10 propuestas y una de ellas es que las Fuerzas Armadas deben tener la capacidad de reconducir a los migrantes ilegales a los países de donde provienen. Eso entre una batería, por supuesto, de otras propuestas que las van a revisar también en esta comisión en Arica a fin de mes. Lo que pasa es que son 10 propuestas más de carácter administrativo que legal. Ya. Porque nosotros teníamos la ley del año 75, pero esa ley estaba desfasada y la modernizamos. Pero estos procesos de modernización, como por ejemplo para que nuestras Fuerzas Armadas puedan reconducir, primero necesitamos los contactos al más alto nivel por parte del Ministro de Relaciones Exteriores, con el objetivo de que se abran los procesos de reconducción. Con Bolivia hay 0 reconducción. Y la frontera de Colchane es con el pueblo de Bolívar, que es un pueblo boliviano. Y por lo tanto, ahí está la mayor inmigración venezolana. El flujo, el corredor de ciudadanos venezolanos hacia Chile entra por Colchane. No entra por Chungará, básicamente por razones geográficas y climáticas. Es complejas, sí. Porque es mucho más complejo. Pero sí entra por Colchane y es ahí en donde no existe la reconducción. Chile y Bolivia tienen un tratado histórico de 1904. Y las fórmulas que se generan entre países vecinos es en base a la reciprocidad. Sí. Si no hay reciprocidad, obviamente tú no puedes tener una buena relación con tu país vecino. Y hoy día tenemos un problema que Bolivia se tiene que hacer cargo. Porque si Bolivia finalmente quiere dejar libre el paso de su país, no puede presionar la frontera de Chile, porque Chile no limita con Venezuela. Claro. Entonces, y Bolivia tampoco. Entonces hay varios países que lamentablemente no están haciendo su pega. Un colador. No están generando este colador y Chile tiene que hacer lo que sea necesario para que nuestras Fuerzas Armadas cumplan su labor en infraestructura crítica. Porque termino con el siguiente ejemplo. Por favor. El reglamento del uso de la fuerza es el proyecto anterior a infraestructura crítica. Mucha gente, incluso en Arica, lo voy a llevar a Arica, pide la presencia de las Fuerzas Armadas en el terminal rodoviario o en el terminal internacional. O pide la presencia de las Fuerzas Armadas en Cerro Chuño. O en lugares, a lo mejor les encantaría que nuestras Fuerzas Armadas dieran la seguridad en 21 de mayo para que nuevamente pudiésemos disfrutar del paseo 21 de mayo hasta las 10, 11, 12 de la noche. ¿Qué pasa si en algún minuto pasa un vehículo disparando? ¿Qué acción de respuesta va a tener nuestras Fuerzas Armadas? Eso tiene que estar categóricamente claro en una normativa, porque si nosotros estamos exigiendo la presencia de nuestras Fuerzas Armadas para que ayuden a nuestras policías a darnos seguridad, no le podemos dar vuelta a la espalda si es que el día de mañana, producto de una acción delincuencial de personas que muchas veces desprecian la vida y que simplemente están dispuestos a matar y a morir, esa persona tiene que tener los elementos de respuesta cuando el militar con lo único que anda es con un fusil. Claro, tiene que estar bien estipulado ahí su proceder. Solamente para mencionar algunas de las 10 propuestas, que como bien me decía usted, son más bien administrativas: tipificación del ingreso clandestino, policía militar de resguardo de fronteras, reconducción y devolución inmediata, sanciones de tráfico de personas, cerco y medidas de resguardo fronterizo, campamentos de permanencia, eliminación de restricciones para devolución, sanción a contratación irregular, traslado de extranjeros condenados a cárceles de sus países de origen y finalmente atribuciones ampliadas para las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras. Lo mencionamos, está en la prensa, en nuestro caso lo tomamos desde el medio de Red Migos, elnortero.cl, y lo pueden ver en detalle, pero más que todo para que no quedara en el aire de que efectivamente han pensado este tema y lo vamos a llevar a cabo. Nos quedan poquitos minutos, lo quiero llevar a hablar sobre algo bien particular que tuvimos aquí hace algunas semanas el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Hablamos de electromovilidad
En su momento, por ahí por el 2021, se habló de que Arica podía ser la primera ciudad en tener un transporte 100% eléctrico, eso se fue matizando, en fin, y había el proyecto de poder empezar a incluirlos progresivamente, y ahora hay algo que los está demorando. Una inversión que iba a ser intersectorial, es decir, a través del ministerio, estaría siendo ahora trasladado hacia el gobierno regional para que justamente el GORE lo financie. ¿Cómo es eso? Bueno, Arica quedó fuera de la electromovilidad. Es cosa de pasar por el edificio consistorial y ver que el alcalde tiene una cenefa en donde le exige al ministro que nuevamente podamos tener la alternativa y la oportunidad de ser parte de este proyecto que permitía cambiar nuestra movilización colectiva a una movilización eléctrica y, por supuesto, libre de emisiones contaminantes. Este proyecto fue hecho durante la administración del gobierno del presidente Piñera. La ministra Gloria Hood lo dejó a disposición de Arica con glosa presupuestaria, con recursos, y además lo dejó con la resolución de la Contraloría, con toma de razón de la Contraloría, que muchas veces es lo que más demora. Cierto, ella lo anunció, incluso una foto bien bonita con un bus tipo Transantiago, así, con el morro de fondo, con todas las comodidades que tenía y que finalmente se ve postergada ahora con este movimiento justamente de financiamiento. Bueno, y eso venía junto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es la que va a permitir administrar desde el punto de vista tecnológico los tacos, el tráfico. Tú a través de una Unidad Operativa de Control de Tránsito no es que vaya a disminuir los tacos, pero puede generar ciertas acciones tendientes a que si hay avenidas que están mucho más desocupadas que otros, vas desviando... Decisiones en tiempo real. Decisiones en tiempo real. Pero el punto central, y en esto también quiero ser bastante franco, porque hubo algunas diferencias con la Asociación de Dueños de Taxibuses, pero luego se superaron, porque finalmente quienes iban a tener la prioridad para hacerse cargo de estos buses eléctricos eran los actuales empresarios del transporte que obviamente funcionan aquí en nuestra región. Pero solamente vino a firmarlo en la Unidad Operativa de Control de Tránsito con el gobierno regional, y hoy día esto que tenía glosa presupuestaria, toma de razón y recursos, finalmente el año 2023, para el presupuesto del 2023, quitaron la glosa presupuestaria. Y hoy día cualquier esfuerzo de volver a tener un bus eléctrico lo están conversando con el gobierno regional para que sea financiado a través de los recursos del gobierno regional. Entonces, eso es lo impresentable y eso es lo que obviamente todo el mundo alega, discute, porque Arica no todo puede ser financiado con los fondos del gobierno regional, que ya tienen un 15% más bajo que cualquier otra región del país. A pesar de la ley de royalty. A pesar del royalty, si bien nosotros con el royalty crecimos en una importante cantidad de recursos, pero en la suma total somos el 15% más bajo en relación a Iquique, que también tuvo royalty. Es decir, lo importante es que lo hemos quedado con una diferencia mínima, pero no con esa cantidad de recursos. Entonces, no todo puede salir con recursos del fondo regional, porque lamentablemente nosotros tenemos externalidades. Arica, nuestra región, es una región que sirve dos tratados internacionales: el Tratado de 1929 con el Perú y el Tratado de 1904 con Bolivia. Entonces, muchos recursos vienen a servir estos tratados internacionales porque somos la puerta de entrada a Chile. Pero Arica también tiene necesidades. Arica, nuestra región, también tiene que tener presupuestos exclusivos en torno a esta condición que lamentablemente tenemos de ser bifronteriza y a 300 kilómetros de la región de Tarapacá. Piensen ustedes que esos 300 kilómetros en cualquier otra región atraviesan dos regiones. De hecho. Y nosotros, con suerte, solo podríamos llegar a Tarapacá. Entonces, esas son las injusticias. Entonces, cuando nos prometen fondos sectoriales, para que la gente lo entiendan, fondos sectoriales son fondos del Santiago, son fondos del mismo Ministerio de Transporte, y después nos quitan esos recursos para tratar de hacer ese mismo proyecto con los fondos regionales, es injusto, es centralismo.
así, con todas sus letras, es centralismo y es un ninguneo para la región de Arica y Parinacota, y se lo hice de manifiesto en el Congreso en el marco de un proyecto de transporte de la famosa ley Espejo, ¿Sí? en donde se llevan recursos para poder suplir el metro de Santiago y la locomoción de Santiago, y con suerte, importante igual, nos llega el subsidio rural. ¿Qué es el subsidio rural? Las micros que son financiadas a través del Ministerio de Transporte para que la gente se pueda movilizar entre Camarones y todas sus localidades, Putre y todas sus localidades, General Largo y todas sus localidades. Totalmente. No podía votar en contra, porque usted comprenderá que sería servirme a nuestras comunas rurales. Claro. Pero tampoco no podía dejar pasar el minuto de decirle en su cara al ministro de Transporte que lamentablemente nos cuestió y nos quitó la plata con ese abuso centralista que obviamente muchas veces tienen desde Santiago con las regiones de Arica. Bueno, ojalá que se pueda revertir, dado los emplazamientos, ¿no? Mira, yo creo que hoy día estamos en un mes de elecciones, es difícil lo que vamos a enfrentar de aquí a octubre, pero sí electos el gobernador regional y el alcalde, quien salga, ojalá se haga la lucha porque obviamente esto es impresentable y siempre hay una nueva oportunidad. Y en este caso la oportunidad es la discusión de la ley de presupuesto que se hace en el mes de noviembre de este año. Ahí está una carta entonces para poder jugar y que Arica pueda restablecer este financiamiento a través del Ministerio de este importante proyecto. Estamos ya concluyendo, no sin antes, es semana distrital, ¿qué forma parte de su agenda durante el resto de la semana y para concluir con aquello? Bueno, hemos estado desde el jueves, fui a la fiesta del choclo, fui el día sábado, estuvimos ahí almorzando. Había choclo, hay algunos que dicen que no había mucho choclo, no, de verdad había choclo. Bueno, estuvimos también con los chiquillos de San Lorenzo, también cumplieron aniversario. Esta es una escuela de fútbol de un chiquillo que de verdad es muy jugado, Jaime Bunsen, su peruano que trabaja en la municipalidad. Estuvimos en Villa Frontera, mañana vamos a estar en las actividades del natalicio de don Bernardo Higgins y también actividades sectoriales. Hay un congreso muy importante de la carrera de Ingeniería Comercial que se va a desarrollar la Universidad de Tarapacá, también en Arica. Y estoy evaluando un tema porque tendría que ir a la Huayca, que tú sabes que en Arica hay un grupo de profesionales que tienen el concepto de agricultura del desierto. Sí, le hemos dado harta cabida acá a propósito de esa ventaja comparativa que tenemos respecto a... Y estos chiquillos tienen una muestra expositiva el día 21 y 22 de septiembre en la Huayca. Yo los llevé a Santiago, estuvieron con la subsecretaria de Desarrollo Regional, estuvimos también en la Comisión de Desafíos del Futuro del Congreso. Tienen su exposición, es decir, tienen su muestra palpable que lo que ellos transmiten es real. Y esto se hace el 21 y 22 en la Huayca. Genial. Pero va a depender de cómo esté la salud, porque igual... Sí, por cierto. Pero si no, lo aprovechamos de destacar ahora con usted. Le queremos agradecer la visita, senador José Durana, por esta visita. Que tenga una buena semana distrital, que se recupere pronto y bueno, acá estaremos conversando a final de mes, cuando la Comisión de Seguridad sesione justamente en nuestra región. Que esté muy bien. Muchas gracias, Clinton. Vale. Un gran saludo. Adiós.